estamos de vuelta para hablar de aplicaciones y una nueva gama de trabajadores que son los que usan las aplicaciones para encontrar, obviamente, empleo. Es temporal, pero ¿qué pasa con los taxistas? ¿Qué pasa con la gente que nos trae paquetes o la comida usando estos vehículos motorizados? Vamos a hablar con una experta en estos temas. Ella es Alejandra Di Negro, que además es representante de Fair Work, que es un proyecto que está vinculado a la Universidad de Oxford. Fair Work significa trabajo justo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es esto? Explícanos un poquito, por favor. ¿Qué tal, Maite? En primer lugar, muy buenas noches. Agradecerte por la invitación al programa y por tocar uno de los temas importantes y que también creo que está en agenda desde hace mucho tiempo. Fair Work es una iniciativa que está a cargo del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford. Ajá. Está presente en 38 países del mundo, de 5 continentes. Y por primera vez se está desarrollando una investigación muy amplia y exhaustiva como para tener insumos suficientes para tomar decisiones en varios aspectos en Perú. Nosotros estamos a cargo, yo lidero una organización aquí en Perú que se llama el Observatorio de Plataformas, la primera organización civil con estos fines como para poder estudiar el trabajo en plataformas digitales. Estamos enfocados principalmente por ahora, porque queremos abarcar otro tipo de empleos en el trabajo de delivery y de taxis. Fair Work estipula o promociona 5 principios de trabajo justo, pero estos 5 principios no han sido elaborados, digamos, a puertas cerradas. Han sido trabajados con especialistas de la OIT, con empresarios, con académicos, con trabajadores, y ha logrado objetivos concretos y resultados para mejorar pagos, tarifas, contratos, gestión algorítmica, muy importante para los trabajadores del mundo. Y estamos hablando ya de los trabajos del siglo XXI, porque aquí, cuando dices condiciones justas, también está de por medio la flexibilización, porque ¿cómo se maneja esta relación en donde, por ejemplo, hablemos de los taxis, ¿no? En donde se maneja esta relación en función directamente con la empresa, pero no hay, ¿cómo es la relación con la empresa, con el cliente? No hay estabilidad, ¿quién me paga mis compensaciones? Todo eso lo asume el taxista a cambio de que va a tener una compensación temporal, ¿o no? Claro que sí. Bueno, estamos en pleno siglo XXI, como tú muy bien lo has mencionado, pero además desde hace muchos años tú también vienes hablando sobre algunos avances tecnológicos. En el caso nuestro, también nosotros en los últimos 4 años venimos incidiendo con el tema de plataformas digitales. Es un ecosistema nuevo, es parte de la economía digital, de la economía colaborativa, que le llaman algunos estudios o algunos también empresarios. El detalle aquí es que es un ecosistema digital que permite conectar servicios con demandas concretas, ¿no? Y hay una infraestructura tecnológica, hay una gestión algorítmica que le da vida a esta economía digital. Y por eso que la pandemia en los últimos años, lo que podemos ver nosotros con mayor, digamos, sustancia y mayor número en las calles de ciudades como las nuestras, es el empleo en plataformas digitales, conocido como delivery, y los taxis por aplicativos, ¿no? La polémica de la pregunta que tú me has hecho y que me permite a mí explayar un poco, por favor, es la particularidad de que el concepto de flexibilidad laboral, si bien es cierto, ayuda, por ejemplo, a mujeres, ¿no? Ayuda a personas con cierta discapacidad para poder movilizarse y pueden trabajar desde una computadora en casa, lo que les permite tener un ingreso también digno, ¿no? Sin embargo, no es la realidad de la mayoría. La mayoría de las personas se moviliza en moto y en carro. Y como es parte de la economía colaborativa, el argumento central aquí es que son colaboradores, no son trabajadores, y que por lo tanto la plataforma solamente conecta al usuario y a la persona que realiza la tarea. Ya, vamos ahí, Alejandra, el cuello de botella. Exacto, para que los que nos entienden, porque aquí hay un concepto tecnológico muy importante y es que las personas no son trabajadores porque colaboran. ¿Cómo colaboran? A ver, explícanos un poquito, porque al usar la aplicación, yo me vinculo con otra aplicación y estoy generando información, ¿no es cierto? Cuando la gente dice mágicamente por qué otra aplicación que se llama Waze me dice a mí dónde está el tráfico, dónde está el atorado, eso es porque alguien ha transferido información y ya se ha ido actualizando. En ese sentido es que también funciona el delivery.
Claro que sí, nosotros como seres humanos, y ahora que estamos muy conectados a los teléfonos inteligentes, las computadoras y los sistemas, generamos millones de datos todo el día. Mucha información, ¿no es cierto? Mucha información, pero esa información y esos datos son insumos para las plataformas digitales, porque ¿quién mejor es que ellos saben, por ejemplo, las rutas más cortas para poder transitar en una ciudad tan caótica como Lima, que es la segunda ciudad en el mundo, difícil para poder manejar, pero además saben otro tipo, ¿no? De información que para la gestión pública le puede ser muy útil. Ahora que abordabas el tema de espacios públicos, este tipo de información es muy útil. Pero aquí hay un tema y nosotros nos posicionamos dentro de lo que Fair Work defiende. Son trabajadores. Ya. ¿No? Y como son trabajadores, en efecto, estudios ya abundantes de la OIT, jurisprudencia internacional que actualmente existe y una serie de otras herramientas jurídicas nos dan luces de que en efecto las normas y el derecho se basan en el sentido de realidad. Cuando nosotros hacemos el pedido de un delivery, nosotros quizás como usuarios no vemos una serie de cadenas de trabajo que están detrás, o inclusive el pago que se le hace al repartidor, la repartidora, el conductor o la conductora. Hace unos días vimos una protesta en el distrito de Magdalena y ellos reclamaban tarifas justas. Entonces, por cada reparto les llegan a pagar 2,80 soles. El trabajo de una persona, de un repartidor, vale 2,80 soles. Y ese es el reclamo que hacen, es un reclamo justo que viene desde el año 2019. Pero además hay nociones del trabajo tradicional que van a cambiar y que están cambiando, que están acelerando. No hay contrato, no hay lugar de trabajo, ¿no? Estos conceptos que de las partes sociológicas lo puedo desarrollar muy bien, ya cambian en la economía digital. Y eso es lo que está afectando directamente las condiciones de vida, las condiciones materiales, los niveles de ingresos, ¿no? Y por eso es importante que los usuarios tomen conciencia de que en efecto hay una serie de trabajos detrás y que el trabajo de la persona, en el caso de las plataformas, está valorizada en una especie de algoritmo que le paga por kilómetro recorrido, por precio de base, las propinas, ¿no? Claro. Y de ahí sale el pago. Pero nos dices, Alejandra, que tenemos que ser conscientes como usuarios, pero ¿por qué tendríamos que ser conscientes si no depende de nosotros el modelo de negocio detrás de la plataforma? Porque aquí la plataforma es la que ha definido cuánto le va a pagar, sin importar la distancia, y por eso es que justamente se están quejando. Estas plataformas no tienen regulación local, ¿no es cierto? La regulación es internacional. ¿Cómo se produce esta situación? Explícanos un poquito, Claro porque que es sí. muy interesante. Claro que sí. Para cerrar la idea de los usuarios, como usuarios y en realidad en nuestro país y en el mundo se defiende el consumo responsable, ¿no? Y como usuarios también podemos ser conscientes del mundo de personas que dan vida a las plataformas. Los repartidores, los conductores e inclusive, ¿no?, los profesionales de soporte de las propias plataformas, que también es otro aspecto no tan, digamos, estudiado. Conocido. Exacto. Y no existe regulación en nuestro país. Actualmente existen en el Congreso 17 proyectos de ley, 17 iniciativas. Tenemos conocimiento de que el jueves, pasado mañana, se va a abordar un predictamen que viene también de un proceso un poco largo. Existe jurisprudencia, existe regulación sectorial. Europa es la primera región que ha desarrollado, digamos, algunos métodos regulatorios, pero creo que aquí podemos tomar algunos ejemplos, no con el fin de imitar modelos, sino con el fin de ver algunas propuestas que están funcionando en otros lados del mundo. Ya, ¿no? ahí, Alejandra, lo que típicamente te va a decir un emprendedor digital es: ya me vienen a fastidiar, me van a poner sobrecargas. Yo no quiero que esto sea muy caro porque se malogra el negocio y obviamente también le quito la posibilidad a mucha gente que trabaje, ¿no? Obviamente estas no son locales. Bueno, una de estas empresas se originó en Colombia, no es peruana, pero es colombiana, ¿no? ¿Qué dices al respecto? O sea, los protegemos, los llevamos a escenarios más tuitivos, pero al mismo tiempo encarecemos y ya no hay trabajo. ¿Cuál es el equilibrio allí? Creo que aquí es un punto de encuentro para generar sinergias, porque estamos hablando de modelos nuevos y por lo tanto van a haber nuevos conceptos que también van a aparecer y van a haber nuevos acuerdos, nuevas formas de llegar a consensos. Es un reto para todos, para los empresarios, para los académicos, para los gestores públicos, pero también para los gremios empresariales. Entonces no podemos repetir modelos tradicionales y querer, digamos, forzarlos a una situación que es nueva. Nosotros reconocemos, somos
defensores de que en realidad la innovación tecnológica tiene que ahondar en nuestro país, hay que invertir más en ciencia y en tecnología. También reconocemos que le da trabajo e ingresos, quizás en situaciones o en países como los nuestros, que hay altas tasas de informalidad, de desempleo, de precariedad, muy bien conocidas por todos nosotros, le dan una oportunidad de ingresos a las personas, pero también reconocemos que se puede avanzar en algunos puntos de regulación sin necesariamente caer en el dilema de un proyecto de ley, sin necesariamente caer en puntos que no van a permitir consensos. Por ejemplo, podemos avanzar en regulaciones de salud y seguridad para el trabajo, Claro. acoso sexual. Pero y digamos otras que medidas. esas normas no se les aplica a estas personas. Ninguna. Ninguna, porque Ninguna ellos protección. son colaboradores. Exacto. Entonces, ser colaboradores al menos se llevarán un ingreso interesante. Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Eso va a depender de la cantidad de carreras o pedidos que realicen un Ya. día. Va a depender de si es una hora también, hora punta que le conocemos Complicada. nosotros, de una serie de incentivos, de la valoración que tiene, pero aproximadamente a la semana pueden ganar entre 300 y 400 soles, ¿no? Ya. Lo que mensualmente arroja una cifra de 2.000, Ya 2.500. que es un salario digamos, por como encima están del las salario. cosas, exactamente, como están las cosas, no es algo que sea, digamos, no valorable, ¿no? Ahora, Pero, eso eventualmente, y acá es lo que viene de importancia, ¿no? Porque ustedes representan a estas personas, los van a representar frente a las plataformas, porque se han quejado, pero se están quejando con la plataforma. Ahí mucho no podemos hacer nosotros. O cómo se genera esta situación. O en el Perú particularmente, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a tratar de promover mejores regulaciones? Ojo que también no los vamos a dejar sin trabajo, porque Por supuesto. 2.000 soles no es poca cosa. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Nosotros cumplimos un rol articulador. Yo soy académica, he tenido mucha experiencia también en la gestión pública, pero nuestro rol es articulador. No somos voceros porque ellos son los voceros, ellos viven su día a día, ¿no? Nosotros tratamos de generar espacios de diálogo, de encuentro y de evidencia. Nuestro país no tiene cifras oficiales. Todas las cifras que podemos ahorita conocer son por estudios particulares o estudios nuestros como parte del observatorio y que además han sido insumos para proyectos de ley, han sido insumos para documentos de grupos de trabajo del Ministerio de Trabajo, hemos conversado con Indecopi, ese es nuestro rol y nosotros somos facilitadores de la información. Perfecto. Por ejemplo, aquí te comparto uno de los estudios que nosotros Muchas gracias. hicimos, Ajá, ¿no? lo vamos y que a da leer con evidencias. atención. Pero uno puede decir que ganan mucho, ¿no? Pero si uno empieza a descartar los gastos, algunos pagan seguro, la comida, el alimento, la vestimenta, nos vamos a dar cuenta que ganan por debajo del salario mínimo. Muchísimas gracias, Alejandra. Ha sido muy, muy interesante. Tu conversación casi que me está planteando el futuro. O sea, el futuro que soy. Y evidentemente vamos a volver sobre este asunto porque estamos viendo los nuevos empleos de este siglo, ¿no? A pesar de que no quieran decir que son empleos y que evidentemente, como tú has dicho, tiene varios retos, ¿no? No castiguemos la innovación y el trabajo que tienen, Así es. pero también démosle algún tipo de protección. Así que muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ti.